Aleluya. La Biblia dice en Mateo capítulo 16, en el verso 18, la palabra del Señor que es bendita dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Verso 19 dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y escuche esto: y todo lo que tú atares en la tierra, escúcheme bien, y todo lo que tú atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado allá en los cielos. Saludo y bendigo a mi amigo Miguel Ángel García Rodríguez, pastor desde Colombia. Un abrazo gigantesco, mi hermano, un abrazo de gol. Vuelvo y repito este verso 19: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que tú atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que tú desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y el verso 20 dice: y entonces mandó a sus discípulos que a nadie le dijesen que él era Jesús el Cristo. Saludamos y bendecimos a cada uno de ustedes. Saludo a la pastora Raquel Mesa también desde Colombia. Bendiciones. Padre, te pedimos que tu palabra sea de edificación en esta tarde. Señor, los minutos que estemos disertando tu palabra, usa nuestros labios como un canal de bendición. Y Señor, mientras nosotros estemos predicando, seas tú sanando a un enfermo, levantando un caído, restaurando a un quebrado. Padre, que tu palabra cumpla su propósito de nunca retornar vacía. Qué poderosa expresión la que nuestro amado Señor Jesucristo le declara, aleluya, a los discípulos. Esta expresión que Cristo declara ha sido la expresión, aleluya, que muy discutida por la ciencia teológica. Y hoy quiero meterme un poquito, aleluya, en lo que Jesús expresa a través de esta escritura. Pero yo no puedo enseñar lo que Jesús expresó si es que antes, aleluya, no me voy al contexto o a la historia que está detrás de este texto. Señores, cuando nosotros leemos la Biblia, nosotros lo primero que tenemos que darnos de cuenta que el lugar donde Jesús va a expresar estas palabras poderosas es un lugar que se llama Cesarea de Filipo. La historia nos enseña que esta ciudad o este lugar fue conquistada por Felipe. ¿Quién era Felipe? Era uno de los hijos de Herodes el Grande. Y dice la escritura histórica que esta fue fundada con el nombre de Cesarea en honor a Tiberio el César, que era el emperador de Roma en ese entonces. Quiere decir que el que conquista esta tierra se llamaba Felipe, pero él decidió ponerle el nombre de Cesarea en honor a Tiberio César, que era el emperador de ese tiempo en Roma. Ahora, qué interesante es que la costumbre decía que todo aquel que conquistaba una tierra tenía la autoridad de ponerle el nombre que él quisiera. Él podía haberle puesto a este lugar la ciudad de Filipo o la ciudad de Felipe, o tal vez le hubiera puesto el nombre de algún otro familiar, pero este hombre llamado Felipe, hijo de Herodes el Grande, decide ponerle a esta ciudad Cesarea de Filipo. Cesarea en honor a su rey y Filipo en honor a él que la había conquistado. Es en esta ciudad donde Jesús le dice a Pedro las palabras más poderosas quizás de la Biblia. Es aquí en este lugar donde Jesús expresa a Pedro diciéndole: sobre esta piedra o sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mire, mi hermano, estas palabras tienen tanto poder. Estas palabras, estas declaraciones que Cristo hace fueron unas declaraciones tan ungidas con tanto poder. Y te digo esto porque Satanás nunca quiso, escúcheme bien,
Satanás nunca quiso que nosotros recibiéramos esta revelación que sale de la boca de Jesús, porque en este texto, aleluya, Jesús dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Por qué? Te vuelvo y te repito, es tan poderoso, porque este es el texto donde por primera vez se menciona la palabra eclesía, que es la palabra, aleluya, que significa iglesia. Y esto es tan poderoso que cuando Jesús por primera vez menciona la palabra iglesia, él declara tres cosas, aleluya, sobre la iglesia. Número uno, dice que la iglesia edificará. Número dos, dice que el infierno jamás podrá prevalecer en contra de la iglesia. Y número tres, aleluya, él dice que le será entregadas las llaves del reino. Vuelvo y repito, este es el texto, esta es la revelación más poderosa que hay en la Biblia, porque aquí es la primera vez que Jesús menciona la palabra iglesia. Pero este texto también fue distorsionado por la iglesia católica tradicional, ya que con este texto ellos lo tomaron para declarar la primacía o el primado de Pedro. Por eso es que ellos dicen, aleluya, que Pedro es la cabeza de la iglesia, porque como Jesús dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia, ellos creen o creían o siguen creyendo que Jesús estaba diciendo que sobre Pedro edificará la iglesia. Por eso es que ellos creen, aleluya, que Pedro fue el primer papa y que el papado no se va a acabar, ya que Jesús le dio esa autoridad a Pedro. Pero déjeme decirle en esta tarde que es imposible que Pedro se convirtiera en la cabeza de la iglesia. Lo vuelvo y lo repito, es imposible que Pedro, aleluya, o que Jesús haya dejado a Pedro la responsabilidad de ser la cabeza de la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos la historia, después de este texto, nosotros vamos a ver a un Pedro que negaría a Cristo. Vamos a ver a un Pedro que mentiría negando a Jesucristo. Vamos a ver a un Pedro, aleluya, sacando su daga, su cuchillo para cortarle la oreja a alguien. Pero este texto, vuelvo y repito, es el texto que la iglesia católica tradicional tomó para declarar la primacía de Pedro, para declarar que sobre Pedro está la responsabilidad de la iglesia. Por eso que ellos consideran que Pedro es el primer papa, o aleluya, el papa de la iglesia, es el primer papa. Pero yo quiero decirles en esta tarde que la roca no es Pedro, la roca es Jesucristo de Nazaret. Yo quiero decirles en esta tarde que el fundamento no está sobre ningún papado, que el fundamento no estaba sobre Pedro, ni está sobre ningún otro papa. El fundamento se llama Jesucristo de Nazaret. La Biblia dice en Primera de Corintios capítulo 3, en el verso 11, el apóstol Pablo declara que nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo de Nazaret. El mismo apóstol Pablo le declara a la iglesia de Éfeso en el capítulo 2, en el verso 20, Pablo explica y dice que Jesucristo es la piedra angular sobre la cual la iglesia está fundada. Aleluya. Hechos capítulo 4, en el verso 11, hablando Jesús, aleluya, Pedro proclama, hablando de Jesús, Pedro proclama y él dice: y este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. Es imposible, le quiero decir a cualquiera que me esté escuchando que profesa la fe católica, es imposible que Pedro, aleluya, sea la roca. Es imposible que sobre Pedro se haya edificado la iglesia. No en vano, aleluya, los padres de la fe, como Orígenes, como Crisóstomo o como Agustín, ellos entendieron que lo que Jesús estaba declarando en Mateo 18 estaba completamente centrado, escúcheme bien, estaba completamente centrado en aquel de los
cuales los apóstoles estaban testificando. Esto quiere decir que Orígenes, Crisóstomo y Agustín entendieron la revelación, que la roca no era Pedro, que el fundamento no es Pedro, que el fundamento tiene nombre y apellido y su nombre es Jesucristo de Nazaret. Él es el fundamento de la iglesia, Él es la piedra angular, Él es lo que dijo el apóstol Pablo, que no hay otro fundamento después de Él. Él es la piedra angular sobre la cual la iglesia fue establecida. Escúcheme bien esto. Entonces la iglesia católica tomó esto para declarar el primado del apóstol Pedro, y desde ahí es que a Pedro lo proclaman como el primer papa de la historia. Pero cuando nosotros leemos este texto, Jesús, aleluya, cuando le dice a Pedro, aleluya, sobre esta roca edificaré mi iglesia, lo que Jesús está diciendo, o mejor dicho, Jesús no le está diciendo a Pedro que sobre él edificará la iglesia, porque cuando tú lees el texto, lo primero que Jesús dice es: sobre esta roca edificaré mi iglesia, no tu iglesia. Edificaré mi iglesia, no tu iglesia, porque la iglesia, aleluya, no es tuya. La iglesia es de Jesucristo de Nazaret. Y cuando Jesús le da esta revelación, escucha, y le dice Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, Jesús no le está diciendo: Pedro, tú vas a ser el fundamento de la iglesia, sino que Jesús le está diciendo: Pedro, sobre la revelación que ha salido de tu boca, sobre esa palabra que te ha sido revelada, yo voy a edificar mi iglesia. Predicador, explíquelo. Te lo voy a explicar. Cuando tú vas al contexto del verso 18, minutos antes, la Biblia dice, aleluya, que Jesús le preguntó a Pedro: ¿y quién dice la gente que soy yo? Y Pedro, aleluya, le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando Pedro expresó, aleluya, esta declaración, es cuando Jesús le dijo: bienaventurado eres Pedro, porque esto no te lo reveló ni sangre ni carne, aleluya. Y sobre esta roca, no sobre ti, Pedro, sino sobre la declaración, sino sobre la palabra que te ha sido revelada, por esa palabra que te ha sido revelada, yo voy a edificar mi iglesia. La iglesia no se edifica sobre Pedro, la iglesia fue edificada sobre la revelación, sobre la palabra que salió del apóstol Pedro. Ahora, quiero que en los próximos minutos, porque dije que quiero estar 20 minutos aquí solamente, hay tres cosas poderosas en esta declaración que Jesús hace. Escúcheme bien, hay tres cosas poderosas que Jesús, aleluya, declara sobre la iglesia. Y lo primero que Jesús dice es, aleluya, las puertas del Hades o las puertas del infierno no prevalecerán en contra de la iglesia. Aleluya, voy a repetir esto: las puertas del infierno o las puertas del Hades, que es lo mismo, no prevalecerán en contra de la iglesia. Señores, cuando Jesús hace esta declaración, vuelvo y repito, Jesús está con sus discípulos en un lugar que se llama Cesarea de Filipo, y en este lugar llamado Cesarea de Filipo, aleluya, había una roca que se dice que aproximadamente mide, porque existe hasta ahora, unos 70 metros de altura. En esta roca, aleluya, que el mundo de aquel entonces era muy conocida, porque era una roca en la cual, al lado de la roca, había una cueva en el cual había un abismo. Aleluya, era uno de los lugares más visitados que había en Cesarea de Filipo. Esta ciudad fue edificada, aleluya, sobre los pies de esta roca. Este lugar fue edificada sobre los pies de esta cueva, y esta roca, vuelvo y repito, tenía un gran significado religioso para la gente de Cesarea de Filipo y para la gente de las ciudades de alrededor de esta ciudad llamada Cesarea. ¿Por qué? Porque esta roca, aleluya, al lado de ella había una gran caverna, aleluya, que según los habitantes de esta tierra, los habitantes de Cesarea de Filipo, esta caverna
te daba acceso hacia las puertas del mismo infierno, o hacia las puertas de aleluya, una de las entradas al infierno. La profundidad que tenía esta caverna era impresionante, aleluya, que según las creencias de la gente, este abismo, aleluya, te conectaba directamente al mismo infierno. En esta cueva, aleluya, que estaba al lado de esta roca donde estaba parado Jesucristo de Nazaret, dando esta declaración, en esta cueva estaba llena de altares. Ahí estaban los altares del César, ahí estaban los altares de dioses griegos, estaban los altares de dioses romanos, habían altares de dioses paganos, pero había un altar que marcaba la diferencia, y este era el altar más visitado por todos los turistas y por todos los habitantes de Cesarea de Filipo, y era el altar al dios Pan, aleluya, era el altar del dios Pan, el dios Pan del cual, aleluya, se deriva la palabra pánico. Repito, el dios Pan del cual se deriva la palabra pánico era considerado el dios del temor, era considerado el dios del miedo, era considerado el dios del pánico, y esta era la deidad más poderosa que había en Cesarea de Filipo, porque todo el mundo tenía temor a Pan, todo el mundo tenía pánico a Pan, aleluya, hasta tal punto era el temor que le tenían a esta deidad, que ellos llevaban sus sacrificios vivos y los tiraban en esta cueva que ellos conocían como la puerta del infierno, aleluya, las lanzaban, y si salía sangre de la cueva, ellos creían que Pan se había enojado, que la ofrenda no había sido agradable para ellos, de tal forma que el mismo temor, el mismo pánico que tenían los habitantes, hacían que ellos traigan muchas más ofrendas y se las dediquen al dios Pan, que era el dios del pánico, que era el dios del temor. Vuelvo y repito, su altar del dios Pan estaba en la misma puerta de esta cueva que era conocida como las puertas del infierno, en este lugar llamado Cesarea de Filipo. Escúcheme bien, en este lugar llamado Cesarea de Filipo, la gente vivía temerosa, la gente vivía en pánico, porque el dios del pánico era el que gobernaba ese lugar, el dios del temor era el que gobernaba este lugar. Pero le tengo una noticia: a este lugar llegó Jesucristo de Nazaret. A este lugar Jesús le pregunta a Pedro: ¿y quién dice la gente que soy yo? Y Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios Altísimo. Y en ese lugar llamado La Roca, y en ese lugar donde había una cueva que se conocía como las puertas del infierno, Jesucristo se para firme y declara y le dice: Pedro, quiero que sepa que sobre esta roca donde estoy parado, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno jamás podrán prevalecer en contra de ellas. En otras palabras, Cristo, aleluya, estaba diciendo, aleluya, yo sé que en este lugar gobierna el Dios del pánico, yo sé que en este lugar hay una creencia que esta cueva te lleva al mismo infierno, y la gente vive temerosa, la gente vive trayendo ofrendas a este lugar, pero quiero que sepas que por encima de todo esto, yo edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno, en otras palabras, ni el Dios del pánico, ni el Dios que causa temor, ni el Dios que causa horror y terror podrá en contra de la iglesia de Jesucristo de Nazaret. Yo no sé si hay alguien que me está entendiendo en esta noche, en esta tarde, pero quiero decirte de parte del Señor, aleluya, que el enemigo podrá inventarse lo que él quiera. Te quiero decir en esta tarde que el enemigo podrá planificar tu destrucción, el enemigo podrá planificar matarte, podrá planificar destruirte, pero déjame decirte que hay una palabra profética para la iglesia, y esa palabra dice que las puertas del infierno jamás podrán prevalecer en contra de la iglesia. Tal vez le estoy hablando a alguien que el Dios Pan, que el Dios del pánico, que el Dios del temor está gobernando
su casa, está gobernando su vida y ahora mismo está temeroso, está con miedo, no sabe lo que va a suceder, no sabe lo que va a acontecer en los próximos días, pero yo vine a dejarte saber de parte del Dios Todopoderoso, yo vine a dejarte saber de parte de Jesucristo de Nazaret que el enemigo intentará atacarte, tal vez el enemigo intentará destruirte, tal vez el enemigo intentará llevar la muerte a tu casa, pero va a suceder lo que sucedió allá en Egipto cuando la muerte visitó la casa de los hebreos. La Biblia declara que toda casa que había sido rociada por la sangre del cordero, la muerte pasó, pero nunca pudo entrar a la casa de los judíos. Se levantará el infierno, se levantará el diablo, se levantarán los brujos, se levantarán los hechiceros, pero agárrate de esta palabra: las puertas del infierno jamás podrán prevalecer en contra de la iglesia. Y yo creo que no le estoy hablando a cualquiera, yo creo que no le estoy hablando a cualquier creyente wichiwachi, le estoy hablando a la iglesia de Jesucristo. Yo no sé si al otro lado hay alguien que dice amén, yo soy la iglesia, alguien que diga aleluya, yo soy la iglesia. Esta palabra es para ti, no prevalecerá, tu enemigo no prevalecerá, aleluya, la enfermedad no prevalecerá, la crisis no prevalecerá, aleluya, todo lo que tú estás viviendo ahora no prevalecerá, porque hay una palabra profética que vino del cielo, que le fue revelada a Pedro, que las puertas del infierno jamás podrán prevalecer en contra de la iglesia. Y la iglesia no es la estructura, la iglesia no son las cuatro paredes, la iglesia eres tú, la iglesia soy yo soy la iglesia, y el enemigo jamás podrá prevalecer en contra de mí. Yo quisiera ver a unos cuantos locos, a unos cuantos hombres y mujeres de fe, así como la pastora Raquel que dice gloria a Dios, así como aleluya María Quintana que dice aleluya, alguien que diga yo tomo esa palabra, yo tomo esa revelación, aleluya. Y es aquí, aleluya, en este lugar llamado La Roca, en este lugar donde había un abismo, una cueva, aleluya, con un abismo profundo, que lo de Cesarea de Filipo, los habitantes de esta tierra le llamaban las puertas del infierno, porque aleluya, era una cueva muy profunda, era un abismo que nadie se había atrevido a ingresar. Por eso es que hicieron estatuas, altares en las puertas de esta cueva. Es en este lugar donde el Dios Pan, donde el Dios del pánico, donde el Dios del temor, aleluya, dominaba, que Jesús dijo: de cierto te digo que las puertas del infierno jamás podrán prevalecer en contra de la iglesia de Jesucristo. Yo desato esta palabra sobre alguien, yo desato esta declaración profética sobre alguien. Yo no sé lo que usted está viviendo ahora, yo no sé lo que usted está pasando ahora, pero vengo a decirte de parte del Señor que nada que el infierno se haya inventado podrá prevalecer en contra de la iglesia. Por favor, si alguien cree esa palabra, comience a postear, comience a escribir ahí: yo creo que nada que el infierno se haya inventado podrá prevalecer. No prevalecerá, no prevalecerá, no prevalecerá, aleluya, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Escúcheme bien, la primera declaración es tan poderosa que Jesús dice: Pedro, sobre esta roca, aleluya, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno, vuelvo y repito, aleluya, Jesús sabía que en ese lugar había un lugar, una cueva, aleluya, que era la más visitada, que la conocían como la puerta del infierno. Sobre ese lugar Jesús dice: y las puertas del infierno no prevalecerán. Pero ahora Cristo va a desatar el segundo código. El segundo código es más poderoso, porque ahora Cristo dice: y las puertas del infierno no prevalecerán. Y lo segundo que dice: y a ti te entregaré las llaves del reino. Aleluya. Yo quiero decirle a alguien que usted es portador de las llaves del reino de los cielos. Hay llaves que Cristo te ha entregado. Alguien tiene que creer esta palabra. Hay llaves que Cristo te ha entregado, y Jesús le dice: aleluya, tienes las llaves del reino de los cielos. Ahora, qué interesante es esto, porque Cristo dice
dice que las llaves te han sido dadas, aleluya, para que todo lo que tú atares en la tierra sea atado en los cielos. En otras palabras, Cristo nos está revelando algo poderoso. Cristo, aleluya, nos está diciendo que la iglesia tiene poder para activar lo que está en lo espiritual, en lo terrenal. Ay, Dios mío, tengo que volver a repetir esto. Cristo nos está diciendo que usted y yo tenemos poder para influir en el mundo terrenal, que usted y yo tenemos poder para traer las cosas espirituales o las cosas sobrenaturales al mundo natural. Yo quiero decirle en esta tarde a alguien, por favor, que crea a la voz profética. Yo vine a dejarle saber de parte del Señor que usted tiene poder. Escúcheme bien esto. Usted tiene poder. Usted tiene poder para traer realidades espirituales al mundo terrenal. Usted tiene poder para traer cosas sobrenaturales al mundo natural. Usted tiene poder para traer los diseños celestiales y plasmarlos aquí en el mundo físico. Es por eso que el Señor dice: a ti te daré las llaves del reino, y todo lo que tú atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en los cielos será desatado aquí en la tierra. Yo quiero decirle a alguien de parte del Señor que todo lo que te rodea a ti no es la absoluta verdad. Hay cosas que están en el mundo espiritual que tienen, aleluya, tu nombre. Hay cosas que están en el mundo espiritual que tú puedes y debes traerlas al mundo terrenal. Hay una bendición en el mundo espiritual. Hay un milagro en el mundo espiritual. Hay una recompensa en el mundo espiritual. Hay un diseño de negocio. Hay un diseño de empresa que usted tiene el poder para traerlo desde lo espiritual y plasmarlo en el mundo terrenal. Por eso es que, aleluya, Jesús dice: y todo lo que tú atares en la tierra. Porque yo quiero que usted entienda este tercer principio, que Jesús no dijo que las cosas se atan en el cielo. Él declara que todo se ata aquí en la tierra. Es en la tierra donde se atan las bendiciones. Es en la tierra donde se atan los milagros. Es en la tierra donde se atan los milagros financieros. Es en la tierra, es en la tierra, es aquí. Por eso, aleluya, me encanta la escritura. Cuando Josué está a punto de entrar a la tierra prometida, la Biblia dice que Dios le dice a Josué: quiero que sepas tres cosas. Número uno, como estuve con Moisés, yo estaré contigo. Mire, si a mí Dios me dice eso, yo al momento me levanto y me voy a conquistar la tierra de Canaán. Pero lo segundo que Dios le dice a Josué es, aleluya, meditarás en este libro de día y de noche, no te apartarás de él. Y número tres, le dijo: quiero que sepas, aleluya, que donde tú vayas, yo iré contigo. Cuando yo leí esto sacudió mi espíritu. ¿Por qué? Porque con Moisés no fue lo mismo. Usted sabe la historia. Moisés nunca se movió si no vio la nube moverse. Moisés nunca se movió. Es más, él le dijo a Dios: si tú no vas delante de mí, yo no voy a ningún lado. En otras palabras, Dios movía a Moisés. Donde iba Dios, ahí iba Moisés. Pero ahora Dios le dice a Josué: quiero que sepas que para entrar a la dimensión de conquista, aleluya, donde tú vayas, yo iré contigo. En otras palabras, Dios le dice: las cosas cambiarán. Moisés esperaba que yo me mueva, ahora yo esperaré que tú te muevas. En otras palabras, donde tú metas una mano, yo meto la otra. Donde tú metas un pie, yo meteré el otro pie. Porque las bendiciones se atan en la tierra. Las bendiciones, los milagros se atan en la tierra. Las conquistas se atan en la tierra. Por eso es que quiero dejarte esta palabra, que una acción en la tierra provocará una reacción del cielo. Yo sé que hay gente que vive su vida cristiana mirando las cosas celestiales, y no es malo. Yo sé que hay gente que vive su vida cristiana mirando las cosas de arriba, pero Jesús nos está dando la clave. Jesús está diciendo: yo te he entregado unas llaves para que todo lo que tú ates en la tierra, para que todo lo que tú ates en la tierra, y alguien en esta tarde tiene que atar ahora aquí en la tierra su milagro. Alguien en esta tarde tiene que atar su, aleluya, su sanidad. Alguien en
en esta tarde tiene que atar ese diseño para su empresa, para su negocio. Alguien en esta tarde tiene que entender que Dios te ha dado el poder para entrar al mundo espiritual, para arrebatar las bendiciones, para arrebatar las recompensas, para arrebatar los milagros y establecerlos en el mundo natural. Te han sido entregadas las llaves del reino de los cielos. Quiero ver a unos cuantos locos que digan amén a eso. Quiero ver a unos cuantos locos, algunos cuantos que crean a esta palabra y que digan: yo tomo, yo recibo esta palabra de parte del Señor. Porque normalmente los seres humanos queremos ver para creer. Normalmente los seres humanos queremos palpar para creer. Pero los que caminamos bajo esta revelación entendemos que tenemos poder y tenemos autoridad para trascender al mundo espiritual, al mundo sobrenatural y establecerlo en lo natural. Yo no sé si hay alguien que está tomando esta palabra, pero yo creo que a partir de este día, todo lo que tú ates en la tierra, todo lo que tú ates en la tierra comenzará a manifestarse en tu casa. Hay alguien que en esta hora está dando un milagro. Hay alguien que en esta hora está dando finanzas. Hay alguien que en esta hora está dando una sanidad. Jesús dice: lo que ates en la tierra, no es en el cielo. Lo que ates en la tierra, lo que ates en la tierra, lo que declares en la tierra, lo que tú creas en la tierra, eso vendrá a tu vida. Por favor, quiero que alguien diga amén a eso. Quiero que alguien diga gloria a Dios a eso. Quiero que alguien diga: yo recibo esa palabra de parte del Señor. ¿Cuántos pueden decir amén? Aleluya. Diga gloria a Dios a eso. Ahora, qué poderoso es lo que Jesús dice. Jesús dice tres cosas. Las puertas del infierno jamás podrán prevalecer en contra de la iglesia. Lo segundo que dice es que te he entregado llaves. Usted ahí donde está, usted crea que hay llaves. Es más, si usted no cree, por la fe que yo tengo, yo declaro que se activan llaves espirituales para tu vida. Yo declaro que se activan llaves que van a hacer que tú puedas accesar al mundo espiritual y plasmar lo espiritual en lo terrenal. Esto es lo que Abraham en un principio no entendió. Cuando Dios se le aparece y le dice: Abraham, quiero que sepas que te voy a dar descendencia. Tu descendencia será tan grande. Mira, Abraham, si tú pudieras contar las estrellas de los cielos y pudieras contar la arena del mar, quiero que sepa que así de grande será tu descendencia. Pero Abraham se lo quedaba mirando. Abraham no entendía, aleluya, de lo que Dios le estaba hablando en ese momento, porque Dios le estaba hablando de una realidad que está en el mundo espiritual. Porque vuelvo y repito, lo que tú estás viviendo, lo que tú estás mirando en tu entorno, no es la absoluta verdad. Hay una realidad espiritual que está separada para ti. Hay una realidad sobrenatural que está separada sobre ti. Era imposible. Abraham decía: pero ¿cómo será esto? Es imposible porque Sara es estéril, su tiempo se le ha pasado. Pero en el mundo espiritual Dios le dice, aleluya, le dice: tus hijos serán como las estrellas de los cielos y como la arena o el polvo de la tierra. Vuelvo y repito, Abraham no conocía cuál sería su descendencia. Abraham no sabía cómo sería su descendencia. Abraham no sabía el número de su descendencia, pero Dios ya conocía el número de su descendencia. Dios ya conocía lo que iba a suceder con la descendencia de Abraham, porque Dios no le estaba hablando una verdad natural. Dios le estaba declarando una realidad espiritual. Por eso es que a Abraham se le llama el padre de la fe, porque aún él, sin verlo plasmado en lo natural, comenzó a creer en lo sobrenatural de Dios. Vuelvo y repito, alguien en esta hora tiene que tomarse esta palabra. Jesús dijo, no lo dijo profeta fulano de tal, no lo digo yo. Jesús dijo: y todo lo que atares en la tierra, lo que atares en la tierra, aquí se ata y aquí se desata. Aquí
ata tu familia, aquí ata tu amigo, aquí ata tu barrio, aquí ata tu bendición, aquí ata tu milagro, aquí ata tu sanidad, aquí en la tierra es donde se ata. Por eso es que cuando tú entiendes esto, se va a cumplir en tu vida lo que el apóstol declara cuando él dice, aleluya, llamando las cosas que no son como si fueran, o como Jesús cuando dijo, aleluya, que las cosas visibles fueron hechas de lo invisible, porque hay una realidad espiritual, aleluya, que puede cambiar nuestra verdad natural. Yo no sé a quién le estoy hablando, pero tal vez hay alguien que su verdad natural le dice que está enfermo. Tal vez hay alguien que su verdad natural le dice que está en miseria, que está en escasez, que está en pobreza, pero vine a decirte de parte de Dios que tu realidad espiritual dice que estás bendecido, que estás prosperado, que andas en victoria. Tu realidad espiritual dice que ya estás sano en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Yo no sé si hay alguien que crea esta palabra. Por favor, dígalo, recibo en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Vamos, diga amén, diga gloria a Dios. Jesús dijo, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré la iglesia. Las puertas del infierno o del Hades no prevalecerán en contra de ella. A ti te daré las llaves del reino, para que todo lo que tú atares o actives en la tierra sea activado en el cielo. En el mundo espiritual hay una bendición que tiene tu nombre. Ay, Dios mío. Repito, en el mundo espiritual hay una bendición que tiene tu nombre. Hay un milagro que tiene tu nombre. Y yo declaro que en esta hora se desatan milagros creativos sobre tu vida. Yo declaro que en esta hora toda realidad espiritual comienza a manifestarse en el mundo natural. Alguien tiene que recibir esta palabra. Permítame avanzar, que me quedan unos 5 minutos para terminar, porque de seguro hay alguien que se está diciendo, pero predicador, está bien, ya entendí la palabra. Jesús dijo, lo que ate en la tierra. O sea, aquí puedo atar mi milagro, aquí puedo atar mi bendición, aquí puedo atar mi prosperidad. Yo ya entendí que Jesús, cuando dijo que las puertas del infierno no prevalecerán, Jesús lo dice porque él está parado en un lugar que se llamaba La Roca, y que al costado había una cueva, un abismo, que la gente de Cesarea de Filipo creía que ese abismo te llevaba directamente a las puertas del infierno. Ya entendí esto, ya entendí que tengo las llaves, ya entendí que hay una realidad espiritual que se puede plasmar en el mundo natural. Pero ahora, pastor, yo quiero saber cómo activo eso en mi vida, y quiero que agarre esta palabra, porque con esto me voy. Hebreos capítulo 11, ¿cómo activo esta realidad espiritual en mi vida? Hebreos capítulo 11 en el verso 3, mire lo que la Biblia dice. La Biblia dice, por la fe entendemos haber sido constituidos en el universo por la palabra de Dios, de modo que todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Permítame repetir esto. Hebreos capítulo 11 verso 3, el escritor, que nadie sabe quién es, algunos dicen que fue Pablo, otros dicen que fue Bernabé, otros que Apolos, aleluya, y hay una discusión teológica. Nadie sabe quién escribió, pero para mí fue Pablo por la forma de expresión. Él dice en el verso 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo, escuche bien esto, por la palabra de Dios, de modo que todo lo que se ve, aleluya, fue hecho de lo que no se veía. El escritor de los Hebreos nos da la clave, nos da el principio, nos da el fundamento de cómo trascender al mundo espiritual, aleluya, y poder traer las verdades espirituales y plasmarlas aquí en el mundo natural. Y él dice dos cosas. Número uno, dice por la fe, y número dos, dice por la palabra de Dios. En otras palabras, él está diciendo que aquello que estaba en el mundo espiritual, escuche esto, que aquello que estaba en el mundo espiritual entró o se manifestó en el mundo natural. Aquello que estaba en la eternidad se manifestó, aleluya, en la existencia por dos cosas, por la fe y por la palabra de Dios. Usted tiene que entender en esta tarde que usted ha sido autorizado para
para entrar al mundo espiritual y agarrar esas bendiciones que te pertenecen y traerlas al mundo físico. Cuando usted, aleluya, comienza a hacer esto, cuando usted activa esta realidad espiritual en su vida, usted comenzará a moverse en una dimensión sobrenatural. Por eso es, pero esto es a través de la fe y a través de la palabra del Señor. Es por la fe y es por la palabra de Dios. La fe que mueve montañas, la fe, aleluya, la fe que hace que las cosas imposibles se vuelvan posibles. Hay algo que me encanta de la fe, y es que la palabra fe, aleluya, escúcheme bien, la palabra fe en su terminología hebrea es la palabra emuná. Emuná tiene muchos significados. Emuná tiene que ver con la gloria de Dios, pero hay un significado literal de la palabra emuná, que es la palabra fe, y es que la palabra emuná, que es fe en hebreo, también significa título de propiedad. Ay, Dios mío, yo quiero repetir esto. La palabra fe, que es emuná en el hebreo, uno de sus significados literales, aleluya, es título de propiedad. Alguien debe postear ahí título de propiedad. Y sabe lo que me gusta de esta palabra título de propiedad, es que el título de propiedad es lo que te garantiza que algo te pertenece. El título de propiedad es lo que te garantiza que algo ya es tuyo. Y yo quiero decirte en el nombre de Jesús que si hoy tú activas la emuná en tu vida, que si hoy tú activas la fe en tu vida, el título de propiedad se activa para ti, y todo, aleluya, por lo que tú has venido luchando, batallando, pasará a tus manos, pasará a tu poder. Alguien tiene que gritar así como esta mujer que está diciendo título de propiedad. Yo desato esta palabra, desato esta palabra profética, título de propiedad. Alguien diga título de propiedad, título de propiedad de autos, título de propiedad de terreno, título de propiedad de casa. Emuná, el escritor de los Hebreos dice, es por la emuná, es por la palabra, es por la fe, por la palabra y por la fe que se van a activar todas las bendiciones de Dios sobre tu vida. Alguien debe gritar gloria a Dios aquí, alguien debe celebrar esta palabra. El escritor dice que es por la fe y es por la palabra, es por la fe y es por la palabra, es por la fe y es por la palabra. No es por una declaración vaga de cierto profeta, no es por un mensaje terapéutico, no es por una frase bonita, es por tu fe y por la palabra. ¿Por cuál palabra? Por la palabra de Dios, por la espada de doble filo, por aquella que nunca retorna vacía. Es por la palabra. La Biblia dice que cielo y tierra pasarán, pero su palabra permanece para siempre. La Biblia dice que su palabra es viva y es eficaz. Alguien debe gritar gloria a Dios. Alguien tiene que tomar esta palabra, alguien tiene que recibir, alguien tiene que decirme amén a eso. Yo recibo esa palabra de parte del Señor. Vamos, dele un amén, dele un gloria a Dios a eso. Y este es la declaración de Jesús. Tres cosas que la Iglesia Católica confundió, y de ahí sacó el primado o la primacía de Pedro. De ahí sacó la primacía de Pedro. Pero es imposible que Pedro sea, aleluya, repito, es imposible que Pedro sea el fundamento de la iglesia, ya que él mismo declara, hablando de Cristo, él mismo declara, aleluya, que Jesús es la piedra reprobada por los edificadores. En este texto se menciona por primera vez la palabra iglesia, y Jesús dice tres cosas de ella: que la iglesia edificará, que las puertas del infierno no prevalecerán, y que se te ha sido entregada llaves para manifestar lo que está en lo espiritual en lo natural. Hay gente que está diciendo título de propiedad, título de propiedad, título de propiedad. Y quiero profetizar bajo esta palabra, título de propiedad.
títulos de propiedad de terrenos, títulos de propiedad de autos, títulos de propiedad de casas, se desatan ahora en el nombre poderoso de Jesús. Y quiero soltar esta palabra: bajo este rema no prevalecerá, no prevalecerá. La puerta del infierno no prevalecerán. Vuelvo y repito, cuando Jesús dijo las puertas del infierno no prevalecerán, aleluya, se estaba refiriendo, aleluya, a que en ese lugar había una cueva que era conocida como la puerta del infierno, y en esa cueva estaba el altar, el templo. Ahí rendían culto al dios Pan. De este nombre Pan nace la palabra pánico. A este dios lo conocían como el dios del terror, del temor, el dios del pánico. Y sobre ese lugar Jesús dijo: sobre esta roca, porque el lugar era conocido como la roca, sobre esta roca yo edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno, aleluya, ni el dios pánico, ni el dios al que le tienen temor y pánico podrán prevalecer en contra de la iglesia. En otras palabras, Jesús dijo: no tengas temor. Y yo vengo con esta palabra: no tengan temor, no tengan miedo, no tengan pánico, porque el infierno jamás podrá prevalecer en contra de la iglesia. Yo no sé a quién le estoy hablando ahora, pero vuelvo y repito: jamás podrá prevalecer en contra de la iglesia.